Voy a darle acá. Bueno, ahí le volví a dar por si acaso. Bueno, muchachos, entonces vean. No hay que aprenderse ningún simulador ni nada, no hay que hacer nada nuevo, lo mismo de siempre y contestan ahí en el mismo entorno el reporte, no hay ningún problema, todo sigue igual, ¿verdad? Es sencillo. Y el objetivo de esta práctica es, pues, ver las características de los filos, de los grupos y algunas características de, por ejemplo, formas de alimentación y demás. Por eso les digo, básico, leerse la guía, porque ahí está bien específico todo esto. Los organismos del reino animal se desarrollan, van creciendo, ¿verdad? De una manera unitaria. ¿Qué quiere decir? Va creciendo todo el organismo uniformemente. Entonces, en eso se diferencian de otros tipos de organismos de otros reinos, como por ejemplo las plantas, que tienen crecimiento modular. Es decir, puede ir creciendo las ramas o puede ir creciendo el tallo aparte a velocidades diferentes que otras partes del cuerpo. Los animales no. Una característica de los animales es que tenemos desarrollo unitario, o sea, uniforme todo el cuerpo. Si dividimos el cuerpo de un animal en partes correspondientes, ¿verdad? Hablando de simetría, entonces vamos a ver que en el reino animal hay tres tipos de simetría principal, o tres tipos de organización corporal principal. La primera es la asimetría, donde no hay partes correspondientes. ¿Cuáles organismos tienen este tipo de cuerpo no simétrico? Sobre todo los poríferos, ¿verdad? Que no podemos dividirlos en partes correspondientes. Entonces decimos que son animales asimétricos. Hay otros animales que tienen simetría radial, es decir, yo puedo dividir el cuerpo como si fuera un pastel o una circunferencia en segmentos correspondientes, ¿verdad? Por ejemplo, los nidarios tienen simetría radial. Y muchos otros animales tienen simetría bilateral, es decir, el cuerpo es alargado y yo lo puedo partir a través de un eje en dos mitades correspondientes, o digámoslo así, especulares. Y entonces eso se llama simetría bilateral. Por ejemplo, los mamíferos, los artrópodos, ¿verdad? En estos grupos muy diversos, normalmente la simetría es bilateral. Ahora, en el caso de los equinodermos, por eso los puse aquí, los equinodermos decimos que tienen simetría pentaradial, pero secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo un adulto, una estrella de mar, por ejemplo, yo veo que es radial y dividido en 5 partes. Los otros miembros de Equinodermata, aunque yo no los vea así tan pentaradiales, sí lo son. Por ejemplo, si yo veo un pepino de mar o un erizo, tal vez yo no lo veo pentarradial, pero si yo lo parto y lo abro, yo sí veo que el cuerpo está dividido en 5 radios. Entonces, tienen simetría, repito, los equinodermos, pentarradial, pero secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque cuando ellos son larvas, tienen simetría bilateral. Entonces, cuando son adultos, que se vuelven pentarradiales. Tal vez ese sería el único caso ahí más rarillo de aclarar por cualquier enredillo, por cualquier duda. En cuanto a las formas de respiración, en animales vamos a tener varias estrategias. Por ejemplo, respiración con branquias en los organismos que son acuáticos, ¿verdad? Que las branquias son estructuras filtradoras de aire, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros animales que respiran por tráqueas, como por ejemplo los insectos. Vean que las tráqueas son tubitos, ¿verdad? De compuestos de células que van a dar a opérculos. Los insectos o los artrópodos van a tener opérculos, ¿verdad? En diferentes partes de su cuerpo, opérculos torácicos, opérculos abdominales. Y esas tráqueas van a dar a células traqueolares que ahí van a obtener el oxígeno y luego después lo van a pasar a la hemolinfa. Entonces vean que los insectos van a tener tráqueas, células traqueolares y algunos tienen saquillos de aire donde van concentrando el aire y después lo van pasando a la hemolinfa, que es su sistema circulatorio. Entonces, branquias, tráqueas y pulmones. Otros respiran por pulmones. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque puede ser que en el reporte les aparezca un bicho y les digan, ¿cómo piensa usted que este bicho respira? ¿Cómo piensa usted que este bicho se reproduce? Para más o menos ver que ustedes entienden el tema. Entonces, por eso les estoy explicando esos detallillos. Algunos animales respiran por pulmones, ya sea pulmones propiamente dichos, como los que tenemos los mamíferos, ¿verdad? Algunos pulmones un poquito menos derivados, como los que tienen los anfibios. Recuerden que los anfibios también se ayudan por respiración cutánea. O otras estructuras que le llamamos pulmones, pero que realmente son distintas según el grupo. Por ejemplo, los arácnidos tienen pulmones en forma de libro, pero igual cumplen una función pulmonar. Entonces tenemos branquias, tráqueas, pulmones, ¿verdad? En cuanto a la circulación, como ustedes recordarán, seguramente se los explicamos en teoría, los que están llevando la teoría, podemos decir que los sistemas circulatorios pueden ser abiertos o cerrados.
Un sistema circulatorio es cerrado cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, o en el caso de varios grupos animales, aquí como ejemplo tienen un anélido, la sangre siempre viaja dentro de un vaso sanguíneo. Todo el tiempo está encerrada en un vaso. Entonces, y llega al corazón y de ahí vuelve a salir por otro vaso. Entonces decimos que el sistema circulatorio es cerrado. ¿Cuándo un sistema circulatorio es abierto? Cuando existe una cosa que se llama senos venosos, que es un lugar en donde un vaso sanguíneo termina, se abre a una cavidad y en esa cavidad se almacena por un tiempo la sangre y después vuelve a entrar otro vaso. O sea, no todo el tiempo la sangre está encerrada en vasos sanguíneos, puede haber senos abiertos. Entonces, hablamos de sistemas circulatorios abiertos, ¿verdad? Aquí como ejemplo les están poniendo los insectos. Hay grupos animales en los que algunos tienen sistemas abiertos y otros tienen sistemas cerrados dentro del mismo grupo, ¿verdad? Hay combinaciones ahí de situaciones, por ejemplo, en el caso de los moluscos, pero entendámoslos así, cerrado o abierto. La circulación puede ser cerrada o abierta. Y la circulación puede ser simple, puede ser doble, incompleta o completa. Entonces, por ejemplo, veamos aquí el caso de los peces. Tienen circulación simple. Es decir, recuerden que los peces tienen un corazón sencillo ahí de 2 cámaras, ¿verdad? Entonces, simple y llanamente la sangre pasa por ese corazón, va al resto del cuerpo y después a las branquias y regresa, ¿verdad? No vemos una separación entre sangre, una separación muy, muy aguda entre sangre bien oxigenada y, permítame aquí un momento, y la sangre que está sin oxigenar, que está carboxilada, sino que eso ocurre más que todo a nivel de las branquias, pero vean que el sistema circulatorio es muy sencillo, es una circulación simple, no está dividida en 2 circuitos. Cuando ya hay una división en 2 circuitos, en que en un circuito va la sangre oxigenada y en otro circuito va la sangre no oxigenada, entonces decimos que la circulación es completa y es doble, ¿verdad? Porque tenemos una circulación mayor que va hacia todo el cuerpo y una circulación menor que va hacia los pulmones. En el caso de la circulación doble puede estar completa o incompleta. ¿Cuándo es completa? Cuando el corazón está bien separado y separa bien la sangre oxigenada de la sangre no oxigenada. Entonces tenemos 2 circuitos circulatorios completos, aparte, circulación menor o pulmonar y circulación mayor o corporal. Pero si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, los anfibios y los reptiles tienen un sistema de circulación doble, pero es incompleto, porque vean que el corazón tiene 2 aurículas, pero normalmente el ventrículo es solo uno. Ahora, hay sus excepciones. Eso pasa en la mayoría de anfibios y reptiles, pero hay algunos reptiles que sí pueden tener casi completo el tabique aquí para tener 2 ventrículos. Por ejemplo, en los cocodrilianos, pero en otros no. Entonces, normalmente en esos organismos que tienen 3 cavidades en el corazón, 2 aurículas y un ventrículo, la circulación es incompleta porque a nivel del ventrículo hay una mezcla entre sangre oxigenada y sangre no oxigenada, ¿no? Entonces, eso es una pequeña cosa a tomar en cuenta también. Otra cosa a tomar en cuenta con los animales es el sistema de alimentación. Y aquí uno puede argumentar cosas. Por ejemplo, los que se alimentan de otros organismos los llamamos carnívoros, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos que los carnívoros son depredadores, como vemos aquí. Cada uno caza su presa, pero hay cosas como por ejemplo aquí se ve un caso de zopilotes. Los zopilotes no andan depredando y son carnívoros, ¿verdad? Entonces no siempre un carnívoro necesariamente tiene que ser depredador. Eso para tomarlo en cuenta. Hay otros que se alimentan pues de plantas y entonces los llamamos herbívoros, pero igual yo puedo decir, son herbívoros, pero son depredadores porque están depredando las plantas, ¿verdad? Pero los llamamos herbívoros, ¿verdad? Se alimentan de materia vegetal. Hay algunos que son mutualistas. ¿Cuándo es mutualismo? Cuando 2 especies están juntas y se dan un beneficio en las 2 direcciones, los 2 se benefician. Por ejemplo, una rémora que ande ahí esperando a los desechos que tire un tiburón, pues le está ayudando a limpiarlo y se está alimentando al mismo tiempo de la actividad depredadora del tiburón. Entonces decimos que es mutualismo, como aquí vemos el pajarillo también comiendo moscas o lo que sea de la cebra. Otros son parásitos, ¿verdad? Entonces causan un daño al hospedador del cual se alimentan. Y recordemos que hay parásitos, hay endoparásitos, si están adentro del cuerpo, hay ectoparásitos, si viajan sobre la superficie del animal. Y algunos animales son filtradores o detritívoros.
Los filtradores se van a alimentar filtrando del medio ambiente, del agua, lo que sea, alimentos. Pero hay algunos de esos filtradores, como por ejemplo estamos viendo aquí, este flamingo, filtran células enteras, animales enteros. Entonces yo podría decir, bueno, ese filtrador también es un depredador, por ejemplo. Los detritívoros se alimentan de materia en descomposición. Entonces ellos no andan ahí depredando, sino que buscan materia en descomposición animal o vegetal y de eso se alimentan, ¿verdad? Como vemos aquí un milpiés, una lombriz, una cochinilla. Y algunos de esos detritívoros pueden ser coprófagos porque se alimentan de los desechos fecales de otros animales. Cuando se fecundan, esa fecundación en los animales puede ser externa o interna. Externa es cuando no hay una estructura de copulación, ¿verdad? Como tal, sino que los gametos se liberan en gran número y al medio ambiente. Puede tener la ventaja de que es más fácil encontrar los gametos en el medio ambiente, ahí disponibles. También tiene la ventaja de que hay que producirlos en gran cantidad porque muchos van a destruirse o a ser consumidos por otros animales sin llegar a la fecundación. Si hay una estructura copulatriz, entonces la fecundación es interna, ¿verdad? Cuando uno habla de estructura copulatriz, a veces la gente inmediatamente piensa en los penes, pero recuerden que la evolución del pene está muy, muy allá. Muchos grupos no lo tienen, pero si tienen espículas o tienen espermatóforos o tienen alguna otra estructura que permite llevar los gametos de un organismo al otro, y entonces hay ahí un tipo de fecundación interna, aunque no tengan órganos sexuales como los que conocemos en los vertebrados, digamos. También en cuanto a reproducción, pero eso ya ustedes lo saben, los organismos pueden ser ovíparos o vivíparos, incluso hay intermedios como ovovivíparos, ¿verdad? Si se reproducen por medio de huevos o por medio de partos. Y aquí, entonces, vemos, déjenme ver si puedo ganar esto, vemos, por ejemplo, un arbolito para nada más retomar lo que habíamos hablado en clases anteriores. Aquí vemos un resumen otra vez de todos los grupos de seres vivos, Dominium archaea, Dominium bacteria, ¿verdad? Vean cómo de la aparición de histonas para arriba ya hablamos de arquea y eucaria. Luego aparece la membrana o envoltura nuclear, el nombre correcto es envoltura nuclear, entonces ya tenemos solo el dominio eucaria. Y luego ocurrió la simbiogénesis, es decir, la unión de proteobacterias para formar mitocondrias. Entonces ya ahí entramos definitivamente en los eucariontes. Ya vimos todos los grupos de protistas que son realmente sumamente numerosos. El grupo viridiplante, donde deberían estar las plantas de tierra, plantas terrestres, las carófitas y las clorófitas. Y finalmente hay una evolución hacia amebozoos y opistocontos. ¿Qué eran opistocontos? Para el que no lo recuerde, opistocontos son las células que si tienen flagelo tienen solo uno y en posición trasera respecto del movimiento de la célula. Dentro de los opistocontos entonces tenemos los hongos, los cuanoflagelados y los metazoos o los animales pluricelulares. Entonces el grupo hermano aquí serían los cuanoflagelados. Entonces vean aquí, grupo uniconto, tienen células con un solo flagelo, todos estos. Ahí se separó en los ramicristales o amebozoos verdaderos y luego se desarrollan, aparecen otras sinapomorfias. Por ejemplo, un momentito aquí, por ejemplo, una sinapomorfia es la proteína factor de elongación 1 alfa. Todos estos grupos de acá lo tienen. Y luego las mitocondrias con crestas aplanadas. Esta es otra sinapomorfia que tienen todos estos grupos de acá. Vean que aquí bifurcó a un grupo que dio origen a las amebas nucleáridas y los hongos. Las amebas nucleáridas son un tipo especial de ameba que no es ameboso, porque son las únicas que son flageladas y tienen características genéticas que las emparentan con fungi, que son los hongos. Y la otra rama se bifurcó hacia ictiosporios, ¿verdad? Y vean que esta da origen a los cuanoflagelados como grupo hermano de los metazoos o animales. Entonces ya llegamos aquí. Pero todos estos son opistocontos. Y ya dentro del reino animal, como si dentro de los metazoos, tenemos las líneas evolutivas de no producir tejidos verdaderos, que son los poríferos, y los placozoos, porque aquí no aparecen los placozoos, y los que sí desarrollan tejidos, que son todos los demás. Dentro de los que desarrollan tejidos, dos líneas de evolución, los de simetría radial y los de simetría bilateral. Los de simetría radial, los netóforos y los nidarios. No hagan caso de estas
llavecitas que están aquí porque están como mal puestas. Entonces, los de simetría radial, los netóforos unitarios, y hay otros grupos menores ahí que no estamos mencionando. Y los bilaterales. Vean que los bilaterales, dentro de los bilaterales, tenemos a los equinodermos, porque ellos primariamente son bilaterales, pero recordemos que secundariamente son pentarradiales. Dentro de los bilaterales, dentro de las líneas de evolución que tenemos el desarrollo prostostómico y deuterostómico, según se forme primero la boca o el ano, ¿verdad? Entonces, protostomos, la boca primero. Dentro de los protostomados tenemos dos líneas de evolución nuevamente, que son los que tienen cutícula y se llaman ecdyzoos, y los que tienen larva trocófora, que se llaman lofotrocozoos. Dentro de los que tienen muda y cutícula, tenemos principalmente, no únicamente los nemátodos y los artrópodos, hay muchos más, ¿verdad? Muchos más. Y dentro de los que tienen larva trocófora, que es una larva especial con penacho de flagelos alimenticios, qué sé yo, tenemos los tenemos los anélidos, tenemos los moluscos y otros muchos más grupos. Esto es un esquema simplificado. Y finalmente tenemos la línea deuterostómica, de deuterostomados, y entonces ahí tenemos los equinodermos, varios grupos menores y los cordados, dentro de los que estamos nosotros, ¿verdad? Y otros muchos grupos más. Entonces vean que la división del reino animal, como nosotros lo hacemos en vertebrados e invertebrados, es no fundamentada, porque simplemente agarraron una característica ahí que tienen muy pocos representantes y dividimos los animales en vertebrados o invertebrados. La forma correcta de dividirlo es así, en decir protostomos, deuterostomos, de línea tal, de desarrollo tal, o qué sé yo. Pero seguimos usándolo de vertebrados e invertebrados porque es una cosa clásica, pero vean que eso es lo mismo como que yo dividiera los animales en que los que tienen pelo y no tienen pelo. O sea, nada más porque es una característica humana, entonces podría yo también dividir al reino animal en peludos y pelados, y eso no tampoco tendría mucho fundamento. Aquí está esta otra figurita, entonces, donde vean que ya más bien se ve mejor dividido el reino animal, digamos, en parazoos, es decir, los que no tienen tejidos, radiados, ¿verdad? Y luego los otros los puedo dividir en protostomados y deuterostomados, ¿verdad? Y vean que los protostomados, de nuevo, los divido en lofotrocozoos y ecdyzoos. Aquí está un poquito mejor diseñado la división. Entonces, como les digo, no les voy a enseñar el entorno porque no es necesario. Es igual que la vez pasada. Les van a aparecer ahí en el reporte fotos de un grupo y les van a decir qué característica tiene este grupo. ¿Cómo se llama puede ser que les diga cómo se llama el filo, cómo se llama la clase. Incluso en la guía, algunos aparece el orden, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, básense bien en la guía para contestar eso. Y en la actividad post laboratorio, simple y llanamente, les va a aparecer un bichillo y les van a pedir cuál es el filo de ese bichillo, qué características tiene ese filo, y les piden que adjunten una imagen. Entonces adjuntan una imagen de ese mismo filo, pero no del mismo bicho, ¿verdad? De otro bicho del mismo filo. Y eso sería la actividad post-lab también. No es nada ahí como del otro mundo. A la hora de que se estudie bien la guía con sus características, se están adelantando para el examen final también. Y eso es lo que hay que hacer esta semana. En realidad no es nada ahí terrible. No sé si tendrán alguna duda o consulta. No sé si alguno tenga alguna duda o consulta. Profe, Dígame. la imagen que está mostrando, ¿qué es un equinodermo? ¿La ¿O será qué? una esponja? Porque la verdad se me dificulta. La No, imagen que está mostrando ahorita. es un equinodermo. Las esponjas no se ven incluso las que son esféricas, no se ven tan simétricas. Y véale ahí la está viendo todavía la imagen. Véale ahí el dorso. Eso es un Ajá. erizo. Eso es un erizo. Ve aquí estos radios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo de una vez, aunque me confunda, digo, es radial y pentamérico, es un equinodermo. ¿Ven? Y no se confunde. Ok. Gracias. Justo. Si no tenemos preguntas, muchachos, entonces nos veríamos la próxima semana, pero sí les voy a pedir a los que tienen alguna duda con algún glosario, yo todos los revisé, pero sí puede ser que haya algunos que no los haya digitado. Entonces, me escriben nada más, pero sí poniéndome el grupo y el subgrupo. Está bien.
Profe, tengo una pregunta. Dígame, Génesis. Para la imagen que tenemos que adjuntar en el postlaboratorio, ¿de dónde la agarramos? ¿De internet? Sí, sí, usted la puede agarrar de internet. Ahí va a aparecer una partecilla que dice arrastre y suelte con una flechilla. Usted busca esa sección y agarra la imagen. Primero usted la pone en su computadora. Entonces abajo aparece una flechilla que dice arrastre. Entonces usted arrastra la imagen con el mouse y la pone ahí. Y al menos yo he estado... ¿Y tendría que poner entonces bibliografía? Ahí, si no le sale que ponga la bibliografía, no es necesario. Si sale, que diga cuál es la Ah, fuente. bueno, profe, muchas gracias. Sí, sí. Y a mí yo he estado atravesando el sistema porque hay gente que dice que solo le acepta imágenes PNG. Eso es mentira. A mí me acepta cualquier tipo de imagen. Nunca he tenido problemas con ningún tipo de imagen en el sistema. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí, digamos, acepta cualquier tipo de imagen. De hecho, ahí abajito dice todos los tipos de imagen que acepta. Exactamente, porque algunos decían que solo PNG, pero tal vez con PNG funciona más fácil, pero no es que solo eso acepta. Entonces, si no les dice referencia, no la ponen. Si les dice que sí pongan la fuente, la ponen. Listos, estamos, muchachos. Perfecto. Profe, antes de que se acabara, permiso, les habla Diego. Adelante, Diego. Nada más quería decirles que ahorita estoy poniéndole para revisar los reportes porque los últimos par de semanas he estado luchando con mediación y todo lo demás por unos problemas que no me dejaban los reportes, una cuestión de unos permisos ahí, pero ya todo eso está bien. Entonces, si pueden ver, ahorita ya estoy terminando de revisar el reporte de diversidad y ahorita ya termino de revisar todos para que quedemos al día. Y eso sería todo. Ajá, no, perfecto. Estamos a final de semestre, entonces todo va a quedar al día, cualquier cosa que sea, pero nada más que tengan paciencia porque a veces es mucho lo que hay que hacer y uno tiene muchos cursos y los asistentes están en otro montón de cosas y ustedes están en un montón de cursos también, así que todo el mundo entiende esas situaciones. Bien, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias. Léanse bien la guía, nada más, y nos estamos viendo la otra semana. Listo. Bueno, gracias, profe. Chao, que me les vaya Gracias, bien. profe. Adiós, Gracias. tengan un lindo día. Bien, no salgan de la casa, nada de fiestas. Gracias, profe. Bueno, chao.